Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Amigos, ¿piensan que la misión de las iglesias es traer paz a este mundo para que tengamos paz mundial? ¿Debería ser esa la misión de las iglesias de hoy en el mundo? Ahora bien, ciertamente han fallado en hacer algo semejante. Pero creo que la mayoría de la gente piensa que la misión de la iglesia hoy es trabajar por la paz mundial y hacer de este un mundo mejor. ¿Es eso lo que dice el cabeza de la iglesia? Ahora hay una cabeza viva de la verdadera iglesia, la cual es la verdadera iglesia. Después de todo, la verdadera iglesia es la que está siguiendo a su cabeza y que está llevando a cabo las órdenes de aquel que es la cabeza de la iglesia, obedeciéndole y cumpliendo su misión y su voluntad. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y Jesucristo no está muerto. Jesucristo fue resucitado de entre los muertos hace más de 1900 años. Él es el sumo sacerdote de todos los que están en esa iglesia hoy. Él es Señor y Maestro sobre esa iglesia. Él es su cabeza, y no es una cabeza muerta. Él es su cabeza viviente. Y ahora, ¿qué dijo Cristo acerca de la misión de su iglesia en relación con traer paz mundial y con hacer de este un mundo mejor y todo ese tipo de cosas? Pues, al recorrer el Nuevo Testamento para ver qué dijo Cristo, y donde nos hemos quedado tan asombrados aquí, programa tras programa, al ver que Jesucristo enseñó algo que ciertamente no es lo que hoy se enseña como cristianismo. De hecho, lo que escuchamos enseñar hoy es exactamente lo opuesto de lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Y hoy siguen costumbres y prácticas en las iglesias, formas de culto, todo lo demás totalmente ajeno a lo que Jesús puso en su iglesia y a lo que fue instituido en la iglesia y seguido por ella bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo de Dios en los días de los primeros apóstoles, durante esos primeros 38 años de existencia de la iglesia. Durante los primeros 2 ciclos de 19 años, cuando esa iglesia, como fuerza y poder organizados en este mundo, estaba llevando a cabo la misión de Jesucristo. Por supuesto, su primera comisión a la iglesia fue, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero el Evangelio ha de ser predicado como testimonio, y no para machacárselo sobre la cabeza a la gente y forzarla. Usted no puede meter su religión por la garganta de nadie. No me importa cuál sea su religión, ya sea la verdadera religión de Dios y el verdadero Evangelio de Jesucristo o si usted tiene una falsa, cualquiera que sea la religión que tenga. No puede metérsela por la garganta a la gente, porque el Dios Todopoderoso se encargó de eso. Él nos hizo agentes morales libres. Y, dicho sea de paso, cada uno de ustedes es absolutamente libre. No van a tener que aceptar la religión de nadie hasta que ustedes mismos decidan qué es lo que realmente creen y qué es lo que quieren, de su propia voluntad y acuerdo, seguir. Me alegra que sea así. Pero, por otro lado, ¿qué está haciendo la mayoría de la gente? Estamos todos confundidos y divididos en cientos de sectas y denominaciones, y no todas pueden estar en lo correcto cuando todas difieren. ¿Y entonces, no podría ser que no más de una de ellas esté en lo correcto? Y es posible, ¿no es así, que cada una de esas religiones organizadas esté equivocada? No más de una puede estar bien, y puesto que hay cientos de ellas, pues, tiene usted una probabilidad entre cientos de que siquiera una esté en lo correcto. Muy bien. Veamos qué enseñó Jesús. Y aquí estamos en el capítulo 12 de Lucas. Abran otra vez sus Biblias. Hemos permanecido mucho tiempo en este capítulo 12. Jesús ciertamente ha estado diciendo cosas muy importantes conforme lo hemos recorrido. Y ahora hemos llegado al versículo 49 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, Lucas 12, versículo 49. Jesús dijo, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? En otras palabras, el fuego ya está encendido y, sin embargo, Él vino a enviar fuego, no a apagar el fuego. Este mundo está en llamas, y Él no vino a apagar el fuego. Bueno, leamos un poco más, de un bautismo tengo que ser bautizado, y, como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Vino Él a dar paz? ¿Vino a reformar este mundo? ¿Vino a esparcir la paz por todo este mundo y traer esta paz mundial? No, no vino. Ahora, escuchen, amigos míos. La mayoría de la gente piensa que Jesucristo vino y estableció su reino en esta tierra hace 1900 años.
Quizá eso es lo que usted cree. La mayoría de las iglesias lo creen y lo enseñan, que Él estableció el reino de Dios en la tierra hace 1900 años. Es como una especie de reino de, digamos, pelusa imaginaria, una especie de cosa vaporosa que está principalmente en su imaginación, con algunos sentimientos azucarados y ideas sentimentales y una cosa y otra por ahí arriba en las nubes, algo que no es en absoluto práctico y que en realidad no es real para nada. Ahora bien, si Jesucristo estableció su reino, Él es el rey de ese reino y entonces Él está dirigiendo las cosas. ¿Es eso lo que vino a hacer? ¿Vino a establecer un reino en esta tierra que trajera paz a la tierra hoy en este mundo presente? ¿Vino a enderezar este mundo? ¿Vino a reformar este mundo y a hacer de él un mundo mejor para vivir? Puso a las iglesias el ejemplo de salir e intentar mejorar el gobierno de César y enderezar todas las. Ahora, había muchas cosas malas en el gobierno de César en aquel tiempo, recuerde, estaba lejos de ser un gobierno perfecto. Si hubiera sido tan perfecto, ¿por qué no lo adoptamos aquí en Estados Unidos hoy? No creemos que fuera perfecto, si lo creyéramos, creo que nos desharíamos de nuestro propio sistema de gobierno en Estados Unidos y adoptaríamos la forma de los antiguos Césares, ¿verdad? Seríamos bastante tontos si no lo hiciéramos, si pensáramos que era tan perfecto. Y por tanto estoy seguro de que no lo creemos. Ahora, ¿vino Jesús a hacer una cosa como esa? ¿Puede usted encontrar una palabra en el Nuevo Testamento? Un solo versículo u oración que muestre a Jesús saliendo a enderezar de manera organizada las fuerzas del mal de este mundo, o intervenir en este mundo para hacerlo un mundo mejor, o quitar toda la contienda y el crimen y el mal y traer paz a este mundo. Ahora, quizá usted nunca pensó en eso, pero Jesús nos dio un ejemplo. Él puso en marcha a la iglesia para que lo siguiera a él y viviera como él vivió, para creer lo que él enseñó. Él no enseñó tal cosa, no hizo tal cosa. Y sin embargo, ustedes saben, hoy las iglesias parecen pensar que su misión es meterse en la política y meterse en los negocios y meterse en la sociedad de este mundo y hacer de este un mundo mejor y que la misión de la iglesia debería ser traer paz a esta tierra. Esa no fue la misión de Jesús. Jesús dijo, cuando estaba en esta tierra, que él había nacido para ser rey cuando estaba siendo juzgado por su vida ante Poncio Pilato, fue acusado de ser rey y de levantar una oposición a César. Nunca fue acusado de meterse en el gobierno de César e intentar hacerlo un gobierno mejor, sino que fue acusado de establecer algo completamente competitivo, completamente diferente, que iba a derrocar el gobierno de César. Y Pilato dijo, ¿eres tú rey? Ellos dijeron, bueno, él dice que es rey de los judíos, y los judíos estaban bajo el poder romano en aquel tiempo. Y Pilato le preguntó a Jesús cuando estaba siendo juzgado por su vida. Jesús dijo, yo soy rey. Bien, con sus palabras dijo, tú lo dices, que yo soy rey, y esa es la manera más enfática de decir, yo soy rey, en el lenguaje de aquel tiempo. Dijo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Pero, de nuevo, amigos míos, aquí está lo que pasaron por alto de lo que él dijo también, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Ahora, en el programa anterior, volví otra vez a aquella gran profecía de Jesucristo cuando estaba en el Monte de los Olivos acerca del terrible tiempo de angustia que viene, cuando no quedaría ni un solo ser humano con vida en esta tierra si el Dios Todopoderoso no fuera a intervenir y a cortar esos tiempos y enviar a Jesucristo a esta tierra. Jesús allí habla del fin del mundo, y expliqué en ese programa qué es este mundo y qué significa la expresión bíblica, fin del mundo. No significa el fin de la existencia de esta tierra. Simplemente significa el fin de un patrón de sociedad que ha sido establecido en esta tierra. Este mundo significa el fin de los sistemas políticos presentes que los hombres han establecido, un gobierno humano en esta tierra. Significa el fin de todos nuestros sistemas escolares y procesos educativos en este mundo. Significa el fin del sistema social y de la estructura social de costumbres y modos de la sociedad. Significa el fin de los negocios y el comercio y el sistema económico que hay hoy en esta tierra, y significa el fin de las religiones de este mundo. Significa que ya no habrá varios cientos de sectas y denominaciones diferentes, cada una tirando contra la otra e intentando derribar a la otra, compitiendo unas con otras, cada una enseñando algo diferente. Solo habrá una religión. Y como expliqué, también se explica allá en el capítulo 11 de la profecía de Isaías que, en ese tiempo, después de que Cristo venga a tomar su reino,
La tierra estará tan llena del conocimiento de Dios como el lecho del océano está lleno de agua, como las aguas cubren el mar, como se explica en Isaías 11. Ahora, Jesús estaba hablando de su segunda venida. Jesucristo dijo, si me fuere, vendré otra vez, Él viene de nuevo a la tierra. Ahora veamos los propósitos de su primera venida y el propósito de su segunda venida a esta tierra. Ante Pilato, dijo, mi reino no es de este mundo, y a sus propios discípulos, en Mateo 24, les estaba explicando acerca del fin de este mundo. Explicó que este mundo llegaría al punto en que iba a terminar de todos modos. Ahora, Dios no va a traer, por así decirlo, el fin de este mundo, porque este mundo va a traerse a sí mismo a su fin. Este mundo va a llegar al punto en que puede absolutamente aniquilar la vida humana de la faz de este planeta. Los científicos más famosos del mundo hoy nos dicen que eso es un hecho. Herbert W. Armstrong regresará en un momento. Pero antes, esta oferta referente a literatura de interés relacionado. El caballo blanco de la religión, el caballo rojo de la guerra, el caballo negro del hambre, el caballo pálido de la enfermedad. Dado el tamaño y el alcance de un tema como los 4 jinetes del Apocalipsis, nos complace ofrecer un juego completo de 4 folletos sobre el tema. Ediciones individuales, en formato conciso y a todo color, detallan información específica sobre el caballo blanco de la religión, el caballo rojo de la guerra, el caballo negro del hambre y el caballo pálido de la enfermedad. Estos temas proféticos del capítulo 6 del libro de Apocalipsis son demasiado importantes para ignorarlos. Los 4 folletos están disponibles sin costo ni obligación. Todo lo que necesita hacer es solicitar los folletos de Los 4 jinetes. Envíe su solicitud a Herbert W. Armstrong, apartado postal 111, Pasadena, California 91123. Es Herbert W. Armstrong, apartado postal 101, Pasadena, California 91123. Tienen cosas en preparación, amigos míos, que barrerán la vida humana de la faz de la tierra, y tenemos hombres enloquecidos todavía en el poder, sin control por parte del pueblo allá en el Kremlin. El pueblo de Rusia no tiene control sobre sus amos en el Kremlin. Y quiero decirles que otro poder está en camino ahora, levantándose en Europa y surgiendo directamente de Alemania, que está volviendo otra vez y que va a levantarse tan rápido que tomará la delantera a Rusia mientras los rusos son tan lentos. Este sistema que está surgiendo en Europa va a levantarse tan rápidamente que se les adelantará, como decimos, y de hecho nos atacará aquí en Estados Unidos antes que los rusos. Eso, amigos míos, está profetizado, eso, amigos míos, es tan cierto como la salida y la puesta del sol de mañana. Les digo que eso va a suceder. Pueden reírse, pueden burlarse, el mundo no lo creerá. Nadie más les está diciendo eso hasta donde yo sé, puede que haya algunos diciéndolo en pequeñas áreas locales, o a gente en áreas locales, pero no conozco a nadie más que lo esté proclamando a toda la nación hoy. Pero viene. Y se lo digo con la autoridad de Jesucristo. Los que quieran reírse de ese tipo de cosa van a descubrir que no es asunto de risa, y viene mucho más rápido de lo que ustedes creen. Y quiero decirles que ahora mismo, hoy, es más tarde de lo que creen, ya es hora de que nuestro pueblo despierte. Muy bien, ahora volvamos a esto. Jesucristo dijo ante Pilato que él había nacido para ser rey, para ese propósito vino al mundo, pero dijo, mi reino no es de este mundo. Luego les dijo a sus discípulos acerca del fin de este mundo, que este mundo viene a su fin, que los hombres se aniquilarían a sí mismos y acabarían con el mundo destruyendo la vida humana si Dios no interviniera para salvarlo de sí mismo. Y Jesucristo dijo que volvería a venir a la tierra. Su reino no es de este mundo. No vendrá hasta que este mundo haya llegado a su fin. Jesucristo aún no ha establecido su reino, y cuando lo haga, su reino, y nada más que su reino, un gobierno mundial, traerá por fin paz a todo este mundo. Y ya es hora de que usted despierte y lo comprenda. Ahora, en su primera venida, Jesús no vino a traer paz, pero vendrá otra vez. Y cuando venga otra vez, viene con todo el poder y la gloria del gran Dios Creador Todopoderoso, el Dios soberano que gobierna todo, y va a traernos paz. Pero Él gobernará a las naciones con vara de hierro. Él se encargará de que no haya enseñanza religiosa que no sea la verdad sobre la tierra. La estructura económica presente será desmantelada y aniquilada. Será reemplazada por el propio sistema de Dios. Los sistemas políticos presentes de gobierno humano desaparecerán todos.
Todo gobierno en la tierra será derrocado, y el Dios Todopoderoso, el Creador Supremo, gobernará este mundo por medio de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso será cuando el fin de este mundo haya llegado y Él venga para iniciar el mundo de mañana, el reino de Dios. Pero, ¿qué hay de este mundo? ¿Qué hay de la primera venida de Jesús? ¿Vino Él a interferir e intervenir en este mundo? ¿Vino a reformar este mundo? ¿Vino a traer paz a este mundo hoy? No, amigos míos, no vino. Ahora léanlo, aquí está, capítulo 12 de Lucas, versículo 51. Lucas 12, versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra, es por eso que vino en aquel tiempo, hace 1900 años? Les digo que no, eso es, no, en inglés ya no hoy, sino más bien división. ¿Saben que eso está en su Biblia? ¿Saben que Jesús vino como el inicio de su iglesia y que estaba enseñando a sus discípulos para que llegaran a ser apóstoles, para salir y comenzar la iglesia? Ahora, su iglesia no está aquí con el propósito de traer paz en este mundo, sino más bien, escúchenlo, amigos míos, más bien división. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien dio el ejemplo. Él es quien pone a la iglesia en marcha, y Él vino a traer división, no paz, eso está en su Biblia. ¿Entienden por qué? Ahora, un momento, permítanme explicar esto, porque desde donde ustedes se sientan y con el conocimiento que tienen, no van a entenderlo plenamente, y yo quiero. Aún me quedan como 10 minutos aquí para dar esa explicación. Así que escuchen, y escuchen con atención. Versículo 52, porque de aquí en adelante, 5 en una casa estarán divididos. Ahora bien, Él vino a traer esta división. ¿Suena terrible que Jesús viniera a traer división? ¿O no? Ahora esperen un momento y verán, porque de aquí en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. Ahora, Él no dijo que estarán divididos de 5 maneras distintas, uno contra otro y aquel contra otro y cada uno contra los demás, solo hay 2 bandos. Él no tiene 5 bandos, ni 3 bandos en esta división. Solo 2 bandos, pero 3 están alineados de un lado y 2 del otro. Ahora, quiero que noten ese punto, que solo hay 2 bandos en la división, no 3 bandos, no 4, no 10, sino solo 2, con 3 de un lado y 2 del otro en una casa de 5. Eso probablemente sería el padre y la madre y 3 hijos. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Qué quiso decir? Habló de lo mismo, como lo registró Mateo en el capítulo 10, que fue otro discurso en otro momento completamente distinto. Pero así lo registra Mateo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Está hablando de cómo un ser humano vale mucho más que un gorrión y de cómo Dios cuida de cada gorrión, pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y repasamos eso aquí hace unos días, no temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones. Saben, estábamos repasando eso aquí hace solo el otro día. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y les leí en Tito, capítulo 1, versículo 16, que los seres humanos hoy, y la gente, niegan a Cristo mientras lo profesan, mientras dicen creer en Él, mientras creen en Cristo, mientras adoran a Cristo, aún así lo niegan en sus obras, siendo abominables y reprobados para toda buena obra, eso está en Tito 1, versículo 16. Tito 1, versículo 16. Ahora, aquí continuó diciendo que mucha gente, como ven, lo negaría, y el mero hecho de que Jesús estuviera aquí y que algunos lo aceptaran hace que otros se vuelvan contra él. Ahora, persiguieron a Jesús. Trataron de matarlo. Y finalmente sí lograron crucificarlo cuando él se sometió voluntariamente, lo cual, dicho sea de paso, hizo voluntariamente. Y ustedes saben, lo persiguieron. Y él dijo, ahora, ustedes no son mayores que yo. Si me persiguen a mí, los van a perseguir a ustedes. Le dijo eso a sus discípulos y a sus seguidores, y eso se aplica a usted y a mí hoy. Si somos seguidores de Cristo, vamos a ser perseguidos. Y usted lee en el Nuevo Testamento de su Biblia que, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a proclamar el camino de la paz. Ahora capte esto, y, sin embargo, Él no trajo paz, sino espada. Y vino a proclamar el camino de la paz y, sin embargo, no vino a traer paz, sino espada y división. Ahora escuche con atención. El camino de la paz es exactamente lo opuesto al camino por el que va este mundo. Este mundo va directamente en dirección contraria a la paz, y este mundo tiene contiendas, competencia, guerra y nada más que peleas y disputas. Lo tiene en cada fase de la vida, lo tiene en sus hogares, lo tiene en su vecindario, lo tiene de todas las maneras. ¿Por qué? Hay competencia entre iglesias, hay competencia entre bancos, hay competencia entre empresas, hay competencia entre naciones, y ellas tienen sus ejércitos y sus fuerzas militares y entran en guerras para dirimirlo peleando. Ahora bien, eso es todo lo que hay en este mundo. No tienen el camino de la paz en este mundo. Y Jesucristo vino a traer el camino de la paz, pero Él no trajo paz. Solo trajo espada y división. Ahora escuche, si cualquiera acepta el camino de Cristo, que es el camino de la ley de Dios, la mente natural del hombre es antagónica al camino de la paz. La mente natural del hombre, la mente carnal, la mente con la que usted nació. Es la mente natural. Es la mente de sus grandes hombres. Es la mente de sus grandes educadores. Es la mente de sus profesionales. Es la mente de sus amas de casa tan agradable. Es la mente de sus obreros y sus trabajadores y de todos tal como nacemos. Pero esa es una mente natural. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y así es su mente, que se forma a partir del polvo de la tierra. Y es enemistad contra Dios, es decir, es antagónica a los caminos de Dios y a la verdad de Dios, que Jesucristo vino a proclamar. Jesús vino a mostrarnos el camino a la paz. Jesús vino a predicar el camino a la felicidad y a librarse de sus temores y sus tormentos mentales y sus preocupaciones y ese tipo de cosas. Vino a enseñarnos el camino a la verdadera prosperidad y a la abundancia y a la felicidad y a una vida plena, interesante y todo. Bueno, a la mente natural del hombre no le gusta. La mente natural del hombre no está de acuerdo. La mente natural del hombre quiere los placeres de este mundo y las cosas físicas y materiales, y quiere el resultado que solo el camino de Dios traerá, mientras huye de ese camino. Ahora, la humanidad ha rechazado el gobierno de Dios. La humanidad ha rechazado la ley de Dios, el camino de Dios, y la humanidad se ha acarreado a sí misma nada más que vacío de vida, desconsuelo y temores y preocupaciones de la mente, enfermedades y dolencias, pobreza, infelicidad, contiendas y peleas, guerras, toda esta miseria humana que vemos a nuestro alrededor en esta tierra. ¿Y por qué? Porque el hombre va directamente en dirección contraria a la ley y al camino de Dios, y la ley y el camino de Dios es el camino a la felicidad, a una vida plena y abundante y el camino a la paz. Ahora, Jesús vino a proclamar ese camino. Sus discípulos siguen creyendo en ese camino. ¿Pero qué pasa? El mundo va en la otra dirección, y el mundo cree que su camino es el correcto. Y el mundo cree que el camino de Dios es el equivocado. Y aunque el camino del mundo solo ha traído miseria e infelicidad, el mundo es demasiado necio para verlo. El mundo todavía cree que lo va a resolver. El mundo todavía piensa que puede resolverlo. La gente del mundo, los grandes hombres del mundo hoy, todavía creen que, aunque fracasaron allá en Ginebra, y aunque las Naciones Unidas no han hecho más que fracasar y tener contiendas, todavía creen que de algún modo lo van a resolver, y los grandes hombres le dirán que realmente tienen fe en que aún vamos a resolver este asunto y a traer paz a esta tierra por fin. Piensan que su camino, huyendo de la paz, traerá paz. Y cuando alguien viene y predica el camino de Dios a la paz, eso los antagoniza, no les gusta. Su mente es enemistad contra ello. Su mente es antagónica al camino de Dios. ¿Y entonces qué hacen? Empiezan a pelear, y los incomoda. Hay algo en el camino de Dios que, cuando se proclama, incomoda a la gente, los pone incómodos. Hay algo en la naturaleza humana que simplemente tiende a huir del camino de Dios. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando alguien acepta el camino de Cristo, el de los discípulos de Cristo? ¿Qué hacen las otras personas en su familia? Si el padre acepta la verdad de Dios, ¿qué va a hacer la esposa y el hijo cuando ellos no la acepten? Se van a volver contra él, se van a sentir heridos porque, en primer lugar, les da una sensación de condenación, y la única manera que tienen de salir de eso,
es un tipo de complejo de inferioridad, es querer ponerse por encima de ello. Y entonces comienzan a perseguir a quien se ha vuelto al camino correcto. Empiezan a decir, no, eso no está bien. Ese es el camino equivocado. Los enoja, comienzan a pelear y a perseguir y a causar más contienda que nunca. Ahora, persiguieron a Cristo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted no está siendo perseguido, usted no es cristiano, porque el camino de un cristiano, amigos míos, molesta y ofende a las otras personas que no son cristianas. Ahora, Jesús, no el camino de la paz, sino todos los que acepten el camino de la paz van a molestar y ofender a todas las otras personas. Si uno en una familia lo acepta, eso pone a los demás en su contra, a los demás en la familia. ¿Qué hacen cuando están juntos? Piensan y hablan de cosas materiales, de las cosas de este mundo, intereses materiales, actividades de negocios, ocupaciones, placeres, deportes, cosas de esa índole. Su mente está en cosas materiales y físicas. Y deje usted que una persona sea convertida y venga a Jesucristo y adopte el camino de la paz y el camino de la felicidad, y él querrá hablar de cosas espirituales, y las otras personas, saben, se sienten miserables cuando él empieza a hablar de cosas espirituales. Y esa es la verdad para muchos de ustedes son así, aún no están convertidos, se sienten miserables cuando se enseñan estas cosas, eso como que los hace volverse al otro lado, y quieren volverse contra la persona que tiene este tipo de cosas y perseguir a esa persona. Por eso Jesús dijo que vino a traer espada y no paz, porque trajo el camino de la paz, pero no trajo paz porque el mundo no lo aceptará. Ahora, aquí dijo en Mateo, no penséis que he venido para traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y así sucesivamente, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Si usted está enamorado, por ejemplo, un hombre podría estar enamorado de una señorita, si él la ama más que a Cristo, no es digno de Cristo. Y así, Cristo vino a causar esa división porque vino a traer el camino correcto, y el mundo odia el camino correcto. El mundo ama el camino equivocado y no admitirá que está equivocado, aunque haya traído todos los dolores de cabeza, las penas, los temores y las preocupaciones, la infelicidad de la pobreza sobre este mundo hoy. Y ahí está la respuesta. Bueno, ¿puede verlo? ¿Está usted dispuesto a tomar el camino correcto, el camino que va a conducir a la vida eterna y a la felicidad y a la paz por toda la eternidad, sin importar el costo? Si no, perecerá, amigos míos, con este mundo que está pronto a perecer. Ya casi se acaba. Este mundo está llegando a su fin. Y quiero decirles que este mismo Evangelio, el hecho presente profetizado de que ustedes estén oyendo este mensaje, esta transmisión, significa que el fin de este mundo está muy cerca. Escuche, usted querrá leer lo que está profetizado que le suceda a los Estados Unidos y las cosas en la revista La Pura Verdad. Despiértese. Conozca las señales de los tiempos. Eso es precisamente lo siguiente de lo que Jesús habla aquí, y no alcancé a llegar a ello. La dirección postal es Herbert W. Armstrong, apartado postal 111, Pasadena, California, Herbert W. Armstrong, apartado 111, Pasadena, California. Ahora, hasta mañana, adiós amigos. Usted ha escuchado El Mundo de Mañana con Herbert W. Armstrong, patrocinado por la Iglesia de Dios Universal. Para la literatura ofrecida en este programa, envíe su solicitud, junto con las siglas de esta emisora, a Herbert W. Armstrong, apartado postal 111, Pasadena, California 91123. Ese es Herbert W. Armstrong, apartado postal 111, Pasadena, California 91123.